ya lo tenemos en contacto, así que simplemente saludarlo. Es hombre del multimedio, es uno de los lujos que tenemos acá, desde Fría, Santiago del Estero, desde la Argentina profunda, donde no tenemos la posibilidad, como los grandes medios, de hacer las notas que nos gustaría hacer, pero lo logramos y con él logramos a una persona de una colaboración realmente impecable, con una conducta y una línea mantenida de manera firme, con ética y con todo, que es un orgullo para nosotros. Estoy hablando del profesor y filósofo Carlos Bauer. Carlos querido, Aldo te está escuchando. Buenas tardes. Hola Aldo, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí, sí, te estoy escuchando bien. Te estoy escuchando bien. Eh, Qué bueno. le Me decía, parece que hay un retorno. No, ahí está, ahí se mejora. ahí se mejoró. Bueno, cualquier cosa me avisas si no te escuchas bien, pero acá está saliendo bien. Le decía a la gente que yo armé una editorial, viste, en relación a las próximas elecciones del 18 de mayo, donde se juegan muchas cosas que tienen que ver con la gran interna del PRO y la Libertad Avanza y la pirateada que le quiere hacer Milei al autor, ideólogo y intelectual de todo para que Milei sea presidente, que después lo voy a comentar. Cuando llegó la noticia del fallecimiento de Pepe Mujica, y dije, ¿cómo debe estar el profesor Bauer? ¿Por qué? Porque sabía todo, conocía su vida, todo, y hasta creo que estuvo con él en alguna o algunas oportunidades. ¿Es así, Carlos? Sí, noticia dura, difícil. Eh, por un lado, de alguna forma sabíamos ya por lo que Mujica había expresado, eh, con total lucidez. Eh, Así que bueno, ahora estamos procesando la partida de Mujica, así como fue lo de Francisco. Escribir algunas líneas de Mujica es un poco difícil. Siempre es difícil escribir algo sobre alguien tan próximo, eh, porque se mezclan muchas cosas, se relacionan muchas cosas, Ujú. incluso familiares que han militado en la misma, en el mismo partido político de Mujica en sus orígenes. Entonces, es un momento muy difícil de, de reflexión, sobre Ajá, todo, sí. pero también tomarlo con cierta, por ese momento de reflexión también viene con recuerdos, y son recuerdos de lucha, de alegría y de no entregarse nunca. Ajá. Me refiero a no entregarse nunca a, a la política delincuencial, Bien, bien. que al parecer cada día gana más adeptos. Y Pero sí. claro, lo conocí, estuve en su casa hace mucho tiempo, él aún no estaba ni cerca de ser presidente, conocí a su esposa también, y justamente en estos días y ahora que yo justo estaba viajando y ahora me estoy informando un poco de todo, estaba recordando el día que llegué a la casa, la hora y las condiciones del día, climática y cómo él nos había venido a recibir. En Ajá. fin, Qué dicha, te envidio, porque en ese tal vez apretón de mano o abrazo o buen día, buenas tardes, Pepe, queda cargada una energía de ese amor inconmensurable a la vida y al prójimo que tenía Pepe. Entonces ese contacto es como que psicológicamente a uno lo prepara para hasta dar lucha hasta
las utopías, ¿no? Lo mismo pasaba con Francisco. Así que en eso te envidio. Pepe, ya con casi 90 años, realmente tuvo su vida y pucha, que hay cosas para contar de todo lo que pasó, pero en el caso tuyo, de saludarlo y estar con el Pepe Mujica, la verdad que te envidio un montón, Carlos. La verdad te envidio un montón. Y, y fue una experiencia hermosa realmente porque era un día lluvioso y cuando llego a la casa me atiende la esposa, que es una referencia, una mujer de, de nuestras grandes mujeres latinoamericanas, Ujú. de mucha historia, mucho compromiso social, político, dentro de la política de la honestidad, así como Apolonia Flores. Ajá. Y nos viene a recibir este, con las manos, estaba lavando la ropa, con todas encabonadas, y nos dice el Pepe está allá con sus plantas. Y conversamos, nos saludamos, y de ahí fuimos a buscarlo al Pepe y se ve que había escuchado que ya estábamos ahí y venía él caminando con una camisa común nomás, abierta y lleno de barro y venía de trabajar ahí con sus plantas en la vieja casa quinta, una casa de chacra que vivió toda la vida. Ujú. Eh, Venía de trabajar con sus plantas, es decir, de relacionarse con la vida, como decía. Sí. Y, y las primeras imágenes siempre con él son de aprendizaje, de Ujú. enseñanza. Eh, Realmente con políticos de ese tipo, uno puede decir que la humanidad, no solo una nación, la humanidad avanza. Ajá. Imagínense cuando uno tiene políticos que hacen retroceder a la propia nación, no aprende ni avanza nadie, ¿no? Sí. Eh, el Pepe en ese sentido ha sido y va a ser un, un ejemplo político de lucha, de compromiso y de riqueza espiritual, Sí, totalmente. de enseñar a vivir. Totalmente. En ese momento él era senador. Y en otros contextos políticos que anduve cuando contaba esa experiencia que en aquellos entonces no se conocían, pues, estoy hablando de hace más de 20 años atrás, quedaban realmente sorprendidos que un senador viva humildemente de esa forma. Y bueno, y después lo que los demás conocen por medio de los medios de comunicación, ¿no? Negarse Sí. a vender un auto viejo ochenta a y un ocho millón de dólares, Modelo 88. un Fusca, un Volkswagen. Sí. Y bueno, y un montón de otras anécdotas que son más conocidas. Pero bueno, ver cómo él vivía en total dicha y felicidad, Sí. de una forma tan humilde, es un aprendizaje infinito. Hasta siendo presidente, ¿no? No quiso, Bueno, siendo presidente se quedó ahí. no se mudó a la mansión Anchorena, es decir, a la casa de gobierno, Sí. eh, de los que lleva el nombre de antiguos terratenientes uruguayos. Y sí, que tienen algunos, deben tener algunos parientes en Buenos Aires, ¿no es así? Me suena. Claro, ¿Ah? claro, son de las viejas élites Sí. eh, agrarias. Vos sabés, Carlos, Eh, que yo llevo una bolsita así al hombro, ¿no? En mi vida, donde llevo a todos mis ídolos. Por ahí puedo cometer errores, pero yo, ayer entrevistando lo que después vas a hablar, a Raúl me decía que somos sentipensantes.
Entonces yo soy así y él me entendía y me explicó, lo contó, fue muy buena la nota. Bueno, después quiero escucharte a vos en relación a la nota, pero yo, por ejemplo, el Papa Francisco, Nelson Mandela, la Madre Teresa, Martin Luther King, Chávez Frías de Venezuela, el Pepe Mujica, son los grandes, Galeano, son los ídolos que me autoadoctrino, soy un autodidacto, no fui a estudiar, no pude ir a la universidad, pero aprendo tanto especialmente de lo que es la vida. Y aprendí ya de veterano, de viejo, a valorar y a vivir, ¿no? Pero más vale tarde que nunca. Yo aprendí a vivir gracias a leerlos a ellos, a escucharlos, o sea, los leía, pero los escuchaba. Y después, en esta evolución de la tecnología, entrar en YouTube y ver los documentales, decía, la puta madre, ¿cómo con estos tipos, no? Bueno, así que hoy el Pepe entró a esa bolsa que con cariño llevo hasta que Dios me lleve a mí, como otro de los ídolos, así como Diego Maradona, que algunos me dirán, no es Messi, no, para mí yo lo amo a Maradona. Bueno, así que el Pepe es otro de los ídolos que al dejar este mundo terrenal, yo lo incorporé a esa bolsita de ídolos que llevo por donde voy. Sin duda. Mújica entra en la, como decimos nosotros, en la filosofía ancestral, la filosofía de la liberación, entra al mundo de los ancestros, Ujú. eh, de los que han sido, son y serán referencias de conocimiento, de lucha, eh, de trayectoria, eh, que los tenemos, por suerte, en grandes cantidades. La experiencia, por ejemplo, de Lula ha sido similar. Él no ha estudiado una Ajá, carrera universitaria, sí. pero desde su crianza, desde su niñez hasta la adultez, que comenzó a hacer una vida sindical, estuvo rodeado de sabios, ¿no? Mm, Este, sabios, luchadores, luchadoras, que no necesariamente han tenido títulos, ¿no? Son gente de comunidad, gente que ama la tierra. Si uno es capaz de aprender de la tierra y de la gente que está ligada a la tierra y a la lucha por la tierra, esa ya es una sabiduría muy grande, que a veces en algunas universidades se combate, ajá, eh, pero eso no lleva a negar, ¿no?, el conocimiento en las universidades, a veces pasa también. Por sí, eso, por ejemplo, Lula o Evo Morales en, en Bolivia crearon y construyeron universidades. En el perfecto. caso de Lula fueron muchísimos. En cambio, Vidal decía que para qué hacer universidades si los pobres no podían ir. Y te cuento que la Cámara Judicial falló en contra. ¿Te acordás de todos esos truchos que hacían que colaboraban con guita y era mentira, era guita afanada? Tiene un fallo en contra que tiene que enfrentar María Eugenia Vidal. Salió hace pocos días. Por fin una de la justicia, aunque seguro que es alguna vendetta política de lo que mandan en la justicia, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, tenía miles de afiliados que ni sabían que eran los que colaboraban con el partido, mentira, la misma guita que le choreaban al pueblo. Bueno, eh, vayamos al queso, vayamos al grano, Carlitos. ¿Escuchaste? Pues nosotros cometimos un error, pusimos martes, era lunes, mañana miércoles tenemos a Simón. Eso ya te paso el dato. Pero bueno, yo te Ajá. agradezco por haberme presentado a Raúl Aramendi. Me gustó muchísimo entrevistarlo y el trato que le dimos a la entrevista. Me sentí muy cómodo y le pregunté realmente si yo por ahí digo,
como soy neófito en el tema y necesito que me enseñen, yo hago el periodismo ese que dicen, vos para ser buen periodista, si no dominas el tema a partir de la ignorancia, y pregunta, ¿y esto por qué? ¿Y esto a qué se debe? ¿Y qué es esto? Y la entrevista sale bien. Bueno, lo hice así y me dijo que se había sentido muy cómodo. Y ya le enviamos una copia, como creo que te enviamos a vos, así que, ¿qué opinas del reportaje de lo que hablamos con Raúl ayer? Bueno, Aldo, en relación, quería hacer un comentario breve con esta idea que planteaste anteriormente y Sí, pasar a lo de Raúl, sí, porque lo que vos comentaste de Vidal, ligado a la política privatista de la Argentina, sí, es gravísimo, aún es más grave porque tienden a profundizar y a destruir una historia estatal de la Argentina que ha sido una de las más fuertes en América Latina. En América Latina ha sido una historia estatal muy fuerte, la más fuerte de América Latina sin duda, y ajá, una de las más fuertes del mundo en algún momento. mira vos. Entonces, la historia estatal argentina se encuentra en un momento, en este caso, en una coyuntura aún más grave que que ha la que había iniciado Menem, continuó Macri. Si bien esta actual política es una continuidad de ese proceso, llega a profundizar y llega a plantear ya un límite extremo. Ujú. Alguna de esas negativas que pareciera que hoy, antes, un tiempo atrás, sería inexplicable que alguien desde el Ejecutivo quisiera aplicar una política privatista de ese tipo. Hoy en día casi es inexplicable que encuentre resistencia una política privatista de ese tipo, justamente por el momento en el que la Argentina se encuentra. Ujú. Eh, Esperemos que eso no siga avanzando. La Esperemos. idea de esa derecha, de esa extrema derecha, es que eso siga avanzando. De Ujú. concretarse, va a ser sobre llovido mojado, es decir, va a ser muchísimo más grave que lo que hasta ahora se ha conocido. Bueno, Perfecto. quería sí, Está bien, está bien. comentar eso eh, brevemente. Perfecto. Y en relación a En, de lo que hablamos con Raúl ayer, en relación a la entrevista de Raúl, la escuché, la pude escuchar ahora más tranquilo después del viaje. Muy linda entrevista, muy lindo encuentro. Eh, Muy interesante también lo que ha señalado Raúl en varios puntos, sobre todo relacionar la educación popular sí, y liberadora sí. con la agroecología, Ujú. porque son dos temas fundamentales, hunden las raíces estrictamente en la política y en la economía. He visto, también he escuchado cómo hablaron del concepto de sentipensamiento, Sí, sí. eh, y se me ocurría reflexionar, pensar algunos puntos alrededor, porque sí, evidentemente está ligado a la filosofía de los pueblos indígenas, Sí, aborígenes, sí, sí. es decir, cómo ellos conciben la naturaleza, es decir, no se puede concebir una vida sin vivir en un contexto natural sano. Eso Correcto. ya implica toda otra política y toda otra economía, totalmente contraria a cómo está acostumbrada la gente en las ciudades. Las Sí, economías y las sí, sí. políticas con las que vive la gente en las ciudades es contraria a la naturaleza, contraria a las comunidades, y eso no hace relación con una vida armónica ni con una vida sana. Y los Perfecto. resultados, bueno, se ven en los índices epidemiológicos, que a la misma vez son cuestión de Estado y se ocultan para que la Sí, población no sepa en realidad cómo vive estructuralmente. Ahora es interesante también rescatar un poco el origen de esos conceptos de sentimiento y pensamiento, porque fíjate vos que
El que educó a Simón Bolívar fue Simón Rodríguez, Ajá. un filósofo muy importante y de los más importantes en la historia del pensamiento latinoamericano. Y Simón Ujú. Rodríguez, cuando le preguntaron qué quería decir pensar, él decía, ¿saben qué es no pensar? No pensar es no sentir el sufrimiento del otro, el sufrimiento ajeno, Ajá. no sentir la vida en la naturaleza. Perfecto. Obviamente que Simón Rodrigo pensaba eso desde la filosofía y en vinculación a los pueblos indígenas. Sí. Y ese era un pensamiento que estuvo articulado al origen de los procesos de independencia, al origen de los procesos de descolonización y de liberación. Y Ujú. educó a uno de los más grandes liberadores, como Artigas, San Martín, en este caso Bolívar, que Sí. hace poco Putin se refirió. Si dice América Latina ha dado estas clases de personas, estas grandes personas, no Ajá. solo para América, sino para el mundo. Por ejemplo, Fidel Castro, el Che Guevara, Simón Bolívar, mencionó a Simón Bolívar. Entonces, todo ese pensamiento, toda esa educación han recibido estos líderes, en el caso de Simón Bolívar, y han sido fundamentales para América Latina y para el mundo. De Claro. ahí surge ese concepto de sentipensamiento. En algunos de mis libros coloco el concepto de senso-pensamiento, que es muy familiar, tiene algunas otras Sí. referencias y Sí. algunos otros contenidos, pero es muy interesante. Pues sabes, Carlos, Eh, que a mí me surgió, así como digo que soy autodidacto, pero que me intereso y que me mueve mi corazón, mis sentimientos, y le dije que yo actuaba, que yo pensaba de acuerdo a lo que yo sentía, equivocado o no, de ahí salió el tema. Después a la noche, porque ayer a la noche compartimos acá una cena con todos los muchachos del equipo, porque mi hijo mayor, Miguel, el que te mandé el cuento que publicó ya, se estrenó como escritor con el cuento, cumplía años. Y hablando de eso, de sentipensamiento, me dice él, yo analizo el senso pensamiento. Y después me acordé que tiene toda la colección de tus libros. Entonces, ah, ahora lo que vos decís ratifica porque él me decía senso pensamiento, yo le decía senti. Y él me decía, bueno, pero hay otra, después lo hablamos porque estábamos comiendo ahí, ah, pero mira vos qué interesante. pero bueno, Bueno, vos sabés que ese concepto yo lo genero justamente cuando empiezo a trabajar la ética de la liberación y en ajá, relación al horizonte neurobiológico, neurocientífico, y cuando ese concepto lo presenté como por el año 2012 en Bolivia, no me hizo falta ni siquiera explicarlo, porque los hermanos bolivianos sí, dicen, ah, nosotros tenemos estas estructuras dentro de nuestra filosofía indígena eh, que refieren directamente a eso. Y les digo, claro, está íntimamente relacionado. Cuando ellos hablan del Uku Pacha es el mundo de abajo, es el ajá, mundo de los ancestros, sí, y el Kai Pacha es el mundo de la vida, es el mundo de la superficie donde todo el mundo camina. Y esos son los ámbitos principales para recién hablar del Hanan Pacha, que es el mundo de arriba, el mundo, podemos decir, de las ideas, pero a ajá, ese mundo se llega cuando se ha transitado el mundo de la vida y no se puede concebir una comunidad sin la integración de esos elementos. perfecto. Este, ahora esto parece una cosa complicada, pero uno lo dice con total tranquilidad porque es como piensa eh, la persona de a pie en una comunidad aymara o quechua. Y es Ajá, cómo se relacionan directamente con la tierra y es cómo ellos cultivan y mantienen el cultivo día a día. Es una filosofía absolutamente simple y de vida. Lo que pasa es que sí, como te digo, uno vive en ciudades que tienen una economía y una política que te alejan de todo eso,
cualquiera dice que está escuchando, uy, ¿cómo hablan difícil? No, difícil es el que no entiende porque ya está alejado, está abstraído Claro, claro. de la vida. El difícil es el otro, que está Eh, abstraído de la vida en la tierra y de la vida natural, y que hay que mostrarle la complejidad económica y política y mentirosa en la que vive. Y eso hay que demostrárselo y demostrárselo científicamente. yo te sugiero algo, porque de esto vos me vas a enseñar siempre, pero yo de música te puedo enseñar un poquito a vos. Este, y allá por el año 1971, un dúo se llamaba Cantilo y el otro Duriet, Pedro y Pablo, Ah, sí. largan un disco simple que del lado A estaba el tema fuerte, el taquillero, Toma, que era la marcha de la bronca. la marcha de la broma. Y Sí. del otro lado había un tema que nadie le dio bola. Vos sabés, Carlos, que nadie dio bola. O sea, todo el mundo era bronca cuando ríen satisfecho y nadie dio bola un día. Yo tenía la bandita de rock, tenía 12 años. Lo di vuelta al simple que nunca lo había escuchado ni para salir de la duda de qué carajo se trataba. El tema, ¿sabés cómo se llamaba? Se llama porque está, vivamos, coma, paremos. Y Ujú. ahí Pedro y Pablo dice, vivimos en un tiempo sin tiempo que perder, luchamos nuestra historia con tarjetas y presidios de papel, luchamos como bestia tratando de frenar, y habla de frenar la tecnología, todo, y después dice, usted comprará esto y hará aquello, debe hacerlo, porque refresca mejor, como diciendo, nos están quitando la fuerza de la lágrima, de la risa, la del teatro, la de la espontaneidad, la del amor. Por televisión, Claro. Yanquilandia nos está diciendo, compra esto, compra aquello, no compres esto, viví así, viví así, y ya lo peleaba hace 50 y pico de años en su canción Pedro y Pablo. Escuchalo Bueno, después, vivamos, están paremos. ¿Mm? roban la fuerza de la vida, en realidad, lo que dice esa canción. A mí me gustaba otra ¿Tuvo? de ese mismo long play de esa Ajá, época, sí, que estaba dedicada ni más ni menos que hoy tendrían que pasarlo. Se los recomiendo, no sé si la han pasado en la radio, ajá. pero pásenla, la que le dedican a Margaret Thatcher, porque fue en la Oh, época de la Guerra de las Malvinas. señora Y violencia. se llama Señora Violencia, Sí. colubres de petardo, Y, se- palabras lanzallamas y razón criminal. y sexo de gilet. Arquitecta Sí. del miedo, etcétera. Bueno, esa es a la que adoran y aman desde la política nacional, La ídola de Milei, la este, ídola de Milei. en sí, de toda la banda, ¿no? No, ese yo lo cantaba Eh, todos esos temas, yo me recopaba con eso, como Contracrisis, como Vivamos Paremos, La Marcha de la Bronca, Señora Violencia, después a Cantilo lo seguí con Punch y todo, nada de eso, pero ese Señora Violencia, o a Premios Ilegales, ¿le escuchaste alguna vez? A Premios Ilegales, Abusos no, esa no está Criminales, dice. en ese, No, en no, el ese long disco no play. está, no, pero dice a premios ilegales, abusos criminales, mecánica moderna de martirizar, pican a los testigos que gritan de alaridos, por más que griten fuerte, no los van a escuchar. Socorro, socorro. Escuchaba premios ilegales y se te pone la piel de gallina. Bueno. Pero vos, pues tenemos para hablar de ahora, igual que digo de Raúl. Si lo tengo que entrevistar a Raúl en serio, y vos lo conocés porque vos me lo presentaste, yo creo que tengo para hablar un siglo con Raúl, ¿no es así? Sí, bueno, todas estas cosas están todas conectadas. En momentos de crisis como los de ahora es interesante recordarlas. Eh, y bueno, y también tiene que ver con pensar desde el sentimiento. Así es. Eh, es recordar momentos de lucha y multiplicarlos. Es Eh, eso.
Vos me dijiste una vez cuando yo te hablé de la revolución y me dijiste contrarrevolución, ¿te acordás? Que bueno, yo no soy muy experto, pero ya en el 70, fines de los 70, Pedro y Pablo escribieron Contracrisis, que es la contrarrevolución. Y decía, yo no estoy en crisis, yo tengo mucho que dar, creo en vos y creo en mí y debemos luchar, algo así. Después he escuchado todos esos temas porque seguramente también, por más que hayas desarrollado mucho en tu profesión, seguro que te va a enriquecer desde el punto no tan solo musical, sino también literal, el contenido de cómo pensaban en el 70 estos muchachos que hacían lo que se llamaba el rock progresivo o la música de protesta que le decían en esa época. Pero bueno, todos Sí, tenemos un... Mercedes Sosa sabía decir, no, no, Sí, la música no se puede pensar sin la música, ¿no? La filosofía latinoamericana incluso parte del arte, ¿no? ajá, Eh, y Mercedes Sosa decía, a nosotros nos dicen que somos cantores de protesta, pero en realidad no estamos protestando meramente, estamos testimoniando, diciendo lo que acontece en la claro, realidad claro, y transmitiendo valores. claro, claro. Ahora, nos, hay quienes piensan que con la canción ya todo se expresa y todo se dice y que todo es simple. No, Y estos mismos referentes han dicho, no, la canción no basta, no alcanza, hay que mm, profundizar, hay que es un formarse. elemento más, es un elemento más. Claro, un elemento fundamental. Después de escuchar Natalia y Juan Simón de Vivencia o Pastoral, porque el verdadero tema, ¿te acuerdas del famoso Tato, el señor Tijera, en la época de la dictadura? La canción se Ujú. llamaba Natalio y Juan Simón y era una pareja de muchachos que se amaban y que la policía los vio darse un beso en la plaza. Pero cuando escribieron la música, porque es hermoso el tema, yo lo canto, te voy a mandar la versión que canto yo, para que me escuches a mí. No pudieron ponerle Natalio y Juan Simón, tuvieron que ponerle Natalia y Juan Simón, y los muchachos dijeron, no importa, cuando escuchen la letra, en la metáfora se van a dar cuenta. Carlitos, eh, mañana lo tengo a Simón, estaba leyendo, me mandaste cada peso pesado que tengo que ponerme a estudiar porque yo realmente soy un burrito, pero qué bien que me hace, qué bien que me hace porque me pongo a leer y de pronto cuando hago una pregunta y le pregunto después a Raúl, che, me pasé de mambo, te pregunté mal, me dice, no, perfecto, como eso del senti pensamiento, que le dije que yo siento y pienso como siento y me dice maravilloso. Bueno, y a mí eso me enriquece y me hace bien, como me hace bien charlar contigo, como me hizo bien conocerte y compartir un día contigo. Ahora me hiciste acordar, la tengo que saludar a Polonia, que hace mucho que no la hablo, mi amiga, que habrá pensado que me olvido de ella y la tengo en lo más profundo de mi corazón. Pero, Carlos, mañana sale Simón y después te voy a llamar. Entonces, vamos a ir haciéndolo en dos partes. Cerrá esto, así me das 20 minutos de programa que tengo algunas cositas más. Vos sos ya del equipo, vos sos de APS Multimedio. Y APS Multimedio está con vos sumado a la lucha por todo lo mejor que nosotros pretendemos en esa lucha para América, para Sudamérica, para los argentinos, para los santiagueños, para los frienses. Así que cerrame con eh, algo así como, ¿cómo se diría? Puntualizar, ponerle un puntaje acerca de la entrevista ayer con Raúl, que me envió un montón de otras cosas muy interesantes que me van a servir muy mucho para aprender también cosas que yo no sabía. Bueno, el encuentro con Raúl ayer ha sido muy bueno, como dije, y ha dado pie para intercambiar también lo que hemos conversado ahora, lo que hemos compartido.
una vida saludable en comunidad, como él plantea en la última parte de su libro, no se puede concebir sin una relación con la tierra, con las Sí, comunidades indígenas, que en la Argentina han sido olvidadas a lo largo de toda la historia, con una relación con el arte. eh, entonces hemos intercambiado, hemos conversado en relación a esos elementos. Vos has recordado algunos, algunas predilecciones tuyas, en mi caso yo otras. Eh, entonces, esa colocación, esa postura que ha expresado Raúl es en otro de los ejes de su libro, que es la agroecología, ajá. es muy importante reforzarla eh, para, bueno, para concientizar. Perfecto. Si bien la ecología está en un momento crítico, sobre todo, por ejemplo, en la Argentina, que no encuentra una brújula, no encuentra un horizonte. La realidad argentina es una destrucción de alguna de sus este, características, de alguna de sus dimensiones concretas, una destrucción todos los días. Por Mm, ejemplo, en Venezuela, el presidente Maduro ha destinado 150.000 hectáreas para un proyecto agroecológico que va a ser trabajado en relación a los campesinos de Venezuela conjuntamente con el Movimiento Sin Tierra del Brasil. Es el mira vos, proyecto qué bárbaro, agroecológico más grande del mundo qué en la bárbaro, actualidad, qué bueno. Después eh, vamos a hablar después de para eso. producir alimentos saludables. Perfecto. Entonces, a lo que sucede, a la lectura de lo que está sucediendo a ese nivel agroecológico y lo que afecta a las poblaciones, hay países u otras naciones que se mueven con otros proyectos. Entonces, eso está íntimamente vinculado a lo que Raúl te ha expresado en su libro y a lo que han conversado ustedes ayer, ¿no? Muy interesante y que da pie para seguir desarrollando estos temas y seguir difundiéndolo Perfecto. para concientizar, ¿no? Perfecto. Bueno, atento. Mañana 17:45 es el horario establecido para con Simón hasta las 18:10 y cerramos los 20 minutos hasta las 18:30 contigo en relación a la nota que hagamos con Simón, ¿no? Este, pienso que ya tenés cómo Mañana, escucharnos mañana miércoles. ¿Tenés cómo escucharnos o todavía no nos podés escuchar? No nos podés sintonizar. y sí, voy a tratar de escuchar la radio, va a Cualquier cosa depender me de un avisas. horario que tengo que confirmar. Bien. Voy a tratar de escucharlo para que podamos hacer el comentario ahí en el momento. Vos Y si no, bueno, haremos como te hicimos comunicas hoy. antes, te comunicas Después antes, si no. escucharé la Bueno, bueno, entrevista y lo comentamos. Simón es un gran colega, un profesor con amplia experiencia, ha trabajado directamente en la Asamblea Nacional en sí. Venezuela y tiene una experiencia muy, muy interesante. Esperamos la nota de mañana y ha sido grato volver a charlar contigo, que ya sos un amigo, sos un integrante del multimedio, ya sos parte de la familia y te sentimos así. Así que bueno, por eso siempre queremos, y la gente, ¿no? Te digo que ya algún día vas a tener que venir, aunque sea así como fui un día yo, un día frías para que te presente, para que recorras, conozcas mi ciudad. Algún día vas a tener que venir. Este, bueno, Carlos, eh, la seguimos mañana y si no se puede mañana pasado, ¿eh? Total, mientras respiremos se puede, ¿eh? Mientras retiremos hay esperanza. Así, Gracias, Aldo, querido, y saludo ahí al equipo, a toda la gente. Para mí es un gusto inmenso, una honra estar en el espacio y bueno, y expresarnos como tiene que ser, libremente, exacto, sin exacto, multas y sin exacto, penalidades por decir lo que sucede, perfecto, como ha pasado, ¿no? En la perfecto. Argentina con una profesora y una
una diputada, están, por decir lo que piensan, están siendo castigadas desde el Ajá. gobierno nacional. ¿Y qué puedes esperar? Horrores que retraen a la Argentina más de 100 años hacia atrás. Así es. Carlos, hasta mañana. Un Un gran gusto. abrazo. Chao, hasta luego. Chao.